es catedrática del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Escuela de Medicina de la UPR y también nuestra decana de investigación del Recinto de Ciencias Médicas, donde ella hizo también su residencia en obstetricia y ginecología unos años atrás. Y es una gran investigadora que ha trabajado con los virus de VIH, Zika y ahora con COVID-19. La segunda presentadora va a ser la doctora Bárbara Segarra Vázquez, que ella es catedrática y es decana de la Escuela de Profesiones del Recinto de Salud del Recinto de Ciencias Médicas y lleva con nosotros en el recinto 32 años, donde también es investigadora principal de uno de las investigaciones de investigación clínica subvencionada por los institutos de salud de Estados Unidos. Ella es tecnóloga médica, es bastante activa en todas las áreas de la parte del recinto de ciencia médica y también de tecnología. Así que vamos a estar iniciando con la doctora Zorrilla, quien abordará con relación a la información general del COVID-19. Y luego la doctora Segarra va a hablarnos sobre las diferencias entre las pruebas moleculares y serológicas. Les pido que las preguntas las mantengamos hasta el final de la presentación. Así que le dejo las fuentes a Carmen. Así que Carmen, ahora puedes. A ver si yo puedo. Le digo stop. Ok, ahora sí. Aquí. Pues buenas tardes a todo el mundo. Esta presentación es combinada con la doctora Segarra y conmigo. Ya hemos compartido muchas de las vistas que van a ver. Siempre yo comienzo con una. No lo estamos viendo. ¿No están viendo? Por lo menos yo no estoy viendo. Espérate, pues déjame ver qué está pasando aquí. Ups. Vamos a ver ahora. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Pues comienzo siempre con una cita de las que a mí me gusta mucho y sobre todo en estos tiempos que tenemos que aprender a aprender y aprender a reconocer cuándo conocemos y cuándo conocemos y todo lo que podríamos estar buscando para mejorar nuestra salud y nuestro medio ambiente y nuestro planeta. Así que por esa razón, pues esta cita de Pablo Coelho me gusta mucho. La voy a leer. Él escribió: siempre que fui rebelde estaba buscando un nuevo camino y eso era positivo. Pero siempre que fui arrogante, creyendo que los más viejos no sabían nada, dejé de aprender muchas cosas. Y aquí, pues vamos entonces a hablar un poquito del COVID-19. El COVID-19 es el nombre de una enfermedad causada por un virus que se llama el SARS-CoV-2. Este virus se describió en diciembre del 2019 y prácticamente a una semana de describir unos casos en Wuhan, en China, ya se había publicado la secuencia genética del virus y ya se tenía, bien prontito se desarrolló alguna prueba de laboratorio para poder diagnosticarlo en Wuhan, China. Es lo que llamamos un virus novel, que quiere decir que es un virus nuevo que antes no se conocía, y los síntomas más comunes, las personas van a tener lo que parece como una influenza, un catarro fuerte. Hay personas que pueden no tener ningún síntoma y eso es lo que conocemos como asintomático. Y hay personas que pueden llegar entonces a síntomas extremos. El virus comienza como una infección respiratoria y el virus empieza a multiplicar en el tracto respiratorio, los pulmones, la nasofaringe, toda la parte, lo que llamamos el tracto respiratorio superior. Posteriormente, entonces el virus, la respuesta inmunológica que produce en el cuerpo causa entonces una serie de complicaciones en el organismo y en múltiples organismos. Así que para el manejo de personas con infección severa de lo que llamamos ahora COVID-19, tenemos que manejar no solamente una infección, sino las manifestaciones inmunológicas de un daño en diferentes órganos.
Este es un virus altamente contagioso y esto es lo que nos ha hecho que tengamos tantas personas, ¿verdad? Millones de casos en el mundo y miles de personas en diferentes ciudades, porque una persona puede contagiar a 3. Y esas 3 personas que la persona contagió pueden a la misma vez contagiar a 3. Y lo más peligroso de esto es que una persona recién infectada que no tiene ningún síntoma es contagiosa. O sea que las personas que contagian no saben ni siquiera que están infectados con el SARS-CoV-2, o vamos a hablar del COVID, que es como la gente lo conoce. Y también que queremos saber, queremos que ustedes sepan que cuando una persona infectada se aísla, yo le puedo poner una cajita a esta persona, ¿verdad? Como que esa persona se aísla, ya entonces esa persona no va a transmitir esa infección a esos 3 que iba a transmitir. Y esa es una de las formas de contener la epidemia como tal, porque ante la ausencia de vacunas y de tratamiento, la única forma de contener que se siga esparciendo y contaminando a otras personas es conteniendo las personas infectadas. El problema es que como la mayor parte de la gente no tiene síntomas, pues ¿cómo vamos a saber que tú tienes la infección si no tienes síntomas y te sientes muy bien? Para eso entonces tenemos la alternativa de las pruebas diagnósticas y las pruebas de anticuerpos. Así que hoy lo que vamos a hablar es para qué nos sirven esas pruebas, qué tipos de pruebas son y a quién se le deben hacer las pruebas. En el mundo hasta ayer había más de 4 millones de personas, de casos, ¿verdad? Personas infectadas, casi 300,000 personas muertas en los Estados Unidos, 1.4 millones de personas y más de 80,000 muertes. Y mi opinión personal, esas muertes son innecesarias, esas muertes son prevenibles, muchas de ellas. Quizás las primeras no tuvimos forma de responder, pero yo no acepto que nadie se muera hoy en día de COVID, porque podemos controlarlo, tenemos forma de hacerlo cada uno de nosotros. En Puerto Rico, no puedo ver aquí los números, pero a ver si puedo cambiar esto. Aquí ustedes están viendo los casos y en prácticamente todos los pueblos de la isla hay casos reportados. Los síntomas más comunes, primero hablábamos de fiebre, tos seca y dificultad respiratoria. Eso eran lo clásico que se conocía de lo que se describió en China. Sin embargo, hemos visto fiebre intermitente. ¿Qué quiere decir eso? Que te da fiebre una noche, que te estás muriendo, amaneciste bañado en sudor, más o menos te mantuviste el día y el día estás bien sin fiebre y vuelve pensando que ya te está mejorando y esa próxima noche vuelve con esa fiebre, escalofrío, sudor y así puedes estar un tiempo. Una de las cosas características que se ha encontrado en tiempos recientes, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, es pérdida nueva de olfato y del sabor. Digo pérdida nueva porque hay gente que tiene rinitis, que tiene alergia y no tienen buen olfato, pero si usted tiene buen olfato y de momento deja de tener ese buen olfato o sabor, pues entonces eso es una señal temprana de esta infección. Dolores en el cuerpo, diarrea y hablamos ahora de los dedos de COVID, ¿verdad? Que son reacciones inflamatorias de vasculitis. Y entonces, a los que han estado pendientes de las noticias, saben que ahora hablamos de una enfermedad Kawasaki. Kawasaki es un doctor que describió esta enfermedad en los niños que es como un tipo de vasculitis, donde hay una reacción inflamatoria y los niños pueden tener desde problemas de circulación en el cerebro, en el corazón, en diferentes órganos. Y todas estas cosas que estamos hablando, ganglios linfáticos inflamados, enrojecimiento de las palmas de las manos, erupciones en el torso. No sabemos si, y ahora en inglés le llaman el Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome, olvídense de ese nombre tan largo. No sabemos si eso está causado por el COVID-19. En realidad, esto está bajo sospecha, pero simplemente los que tienen niños tienen que estar pendientes de los niños. Cuando los niños no se sienten bien, tienen alguna erupción, tienen algún rash, hay que estar pendientes porque inicialmente se parece al sarampión. Pero obviamente los pediatras van a poder sospechar qué es lo que está pasando.
hay un periodo de incubación de alrededor de 5 días. Eso quiere decir que desde que usted está en contacto con ese virus, el virus empieza a multiplicarse, ya a los 5 días ese virus está sentado y podemos tener pruebas positivas. Esto tómenlo con pinza, de tiempo de enfermedad hasta la muerte. Esto es desde que le diagnosticaban la prueba positiva hasta que la persona moría, y estos son datos de China, desde que la persona se enfermaba hasta que le intubaban. Pero en el manejo reciente de una persona con COVID no se intuba, porque se sabe que como no es una infección como tal respiratoria, sino un cuadro inmunológico severo, pues se trata de llevar a la persona hasta lo máximo que le baje el oxígeno sin tener que ponerlo en un ventilador. Hay gente que hay que ponerlo en un respirador y a veces están un mes en ese respirador, pero muchos recuperan y muchos no recuperan. Así que el manejo clínico ha ido cambiando mientras más estamos aprendiendo de esta condición. Y una de las cosas que yo quiero enfatizar, es que previamente se le estaba diciendo a las personas, usted se queda en su casa hasta que se esté falto de respiración y esté casi muriéndose. Y entonces las personas llegaban o llegan al hospital bien graves, ya a nivel bien avanzado. Como estamos viendo tantas personas con COVID, se está aprendiendo que hay una fase intermedia antes de que llegue a esa parte severa, donde ahí podríamos manejarlo con antiinflamatorios, con anticoagulantes, con antibióticos, con una serie de otras condiciones, no muchos sueros porque la persona pues, tiene un desbalance de líquido, pero hay unas estrategias de manejo que podríamos comenzar antes que la persona esté bien severa. Así que la recomendación es, si usted tiene duda o usted no se siente bien, usted llegue a un hospital. Los hospitales en Puerto Rico están preparados para atender esta condición, tan preparados que ya no se estaban atendiendo otros pacientes. Así que el hospital prácticamente está vacío o con pocas personas, pero los hospitales tienen áreas especiales para aislar a las personas sospechosas o confirmadas de COVID, y tienen unas áreas todas con mucha limpieza y precaución, y el personal completo para mantener o manejar las otras condiciones. Quiero mencionar aquí que aunque vamos a estar hablando de las pruebas, una de las cosas que han descrito es que las personas se sienten bien, pero les falta cuando le miden el oxígeno, tienen menos oxígeno del que deberían de tener para sentirse tan bien. Así que por eso se habla de monitorear el oxígeno. A veces cuando alguien está diagnosticado, la gente que son asmáticos tienen estas maquinitas de monitorear su oxígeno, y son cosas que las personas que tienen condiciones respiratorias pueden estar monitoreando. Afortunadamente vamos a estar llevando a cabo estudios científicos de medicamentos, combinaciones de diferentes medicamentos en estas etapas más tempranas, para saber si atendiendo esto tempranamente no llegamos al desenlace tan terrible de la condición. Así que mi expectativa es que podamos tratar esto como hacemos con la influenza, que una persona se infecta, tiene algún síntoma, inmediatamente que tiene una prueba positiva lo empezamos en uno de los medicamentos que se llama el Tamiflu. Así que yo siempre digo, necesitamos el Tamiflu del coronavirus. Esta curva, que puede parecer complicada, lo que nos enseña es que los primeros días de infección, lo que va a haber es virus multiplicándose. Y esto es lo que medimos aquí en las vías respiratorias, la nariz, la nasofaringe, los pulmones. Esto no está en la sangre, esto está en las vías respiratorias. Luego puede que comiencen o no los síntomas, y aquí también podemos medir partículas del virus, de la membrana del virus. Al cabo de las 2 semanas es que el cuerpo empieza a hacer una respuesta inmune y empieza a producir anticuerpos, lo que llamamos anticuerpos. Los primeros se llaman IgM, ese es el nombre que tienen esos anticuerpos, y los segundos se llaman IgG. Fíjense que entre 14 días y 28 días vemos anticuerpos IgM, y después de las 3 semanas vamos a ver que empiezan los anticuerpos IgG. Quiero que simplemente aprendan este concepto de que primero vemos aquí el virus las primeras 2 semanas y luego la respuesta inmune las próximas 2 semanas ahí en adelante. Porque esto si usted entiende esto, usted va a entender para qué sirven las pruebas y cuándo las debemos hacer.
¿Cómo sabemos si alguien tiene COVID-19? El diagnóstico del proceso es de identificar una enfermedad. Y se toman los síntomas, ¿verdad? Si tiene tos, fiebre, etcétera. O si no tiene ningún síntoma y estamos haciendo una prueba para comenzar el trabajo o porque usted estuvo cercano a alguien que está infectado. La Administración de Alimentos y Medicamentos, el FDA, examina y aprueba valga la redundancia, las pruebas de laboratorio que se usan, igual que los productos y los medicamentos. Así que esto está regulado, excepto que cuando hay una emergencia como esta, pues el FDA dice, pues vamos a aceptar que haya pruebas, aunque no estén completamente verificadas, y se aceptan una serie de pruebas que luego se le van entonces poniendo más restricciones cuando las pruebas verdaderamente no demuestran que son tan buenas unas como otras. Así que tenemos dos pruebas. Las pruebas para detectar la presencia del virus, que dijimos que son las primeras 2 a 3 semanas, que son las pruebas moleculares, o que lo que llamamos PCR, y las pruebas para detectar la respuesta inmune, que son los de 3 semanas en adelante, que son los anticuerpos. Y esas pruebas son serológicas, y si tenemos anticuerpos, ¿dónde los vamos a buscar? En la sangre. Así que simplemente, ¿por dónde le tomamos la muestra? Usted va a saber inmediatamente si eso es una prueba para identificar el virus o si eso es una prueba para identificar la respuesta inmune. Y también cuando uno sabe cuándo ocurre cada cosa, uno sabe para qué me sirve la prueba. Vamos a empezar con las pruebas moleculares. Esa es una prueba que tradicionalmente o hasta ahora se hace por un hisopo, un swab, que se lo pasan por la nariz hasta la nasofaringe, que eso es casi llegando hasta el cerebro, y esa muestra molesta porque va bien profundo, aunque el hisopo es bien finitito, molesta. La pasan por los 2 lados de la nariz y de ahí obtienen partículas, ¿verdad? Secreción que está bien profundo en el área de la nasofaringe para identificar si usted tiene virus multiplicándose en esa parte del cuerpo. Se puede hacer, ahora tenemos pruebas de saliva, afortunadamente, esperemos que estas pruebas en Puerto Rico se puedan validar para sustituir la incomodidad de ese hisopo y esa toma de muestra, porque una prueba de saliva es mucho más fácil de tomar, tiene menos riesgo para el personal de la salud, porque la persona no va a estar tosiendo, ni brincando, ni nada de eso. Así que estamos esperando con mucho entusiasmo esas pruebas de saliva que van a medir virus, porque estamos en esta área, en el área de las vías respiratorias superiores. Las pruebas serológicas, que es la respuesta inmune, son pruebas de sangre que pueden ser del dedito, como las pruebas de los diabéticos, o de sangre de vena. Y entonces, aquí, ¿se acuerdan esa primera gráfica que vimos? Yo simplemente tapé con una cortina la mitad de la gráfica. Y estoy viendo aquí, vamos a ver que si a usted le hacen una prueba molecular, una prueba de PCR, una prueba de la nasofaringe o de saliva, lo que van a identificar es partículas virales, virus activo. Esta persona, si esta prueba está positiva, la persona está infectada y contagiosa. Y esta persona que sale positiva en este punto, hay que aislarlo y hay que empezar a manejarlo. Pero fíjense que aquí solamente estamos haciendo la prueba de PCR o la prueba de nasofaringe. Y estas pruebas son más útiles para diagnosticar la persona infectada, que es contagiosa, para identificar personas que no tienen síntomas, que van a ser la mayoría, pero que son contagiosas, y también una persona que ha estado enferma, que ya se mejoró, se le hace esta prueba para saber si ya no tiene virus multiplicándose en su cuerpo. Si por otro lado hacemos las pruebas que son la segunda parte, las pruebas de anticuerpos, que son esta parte de acá, fíjense que en el tiempo ya han pasado 21 días, así que estas pruebas que me salen positivas, ¿qué me van a decir? Que la persona desarrolló respuesta inmune contra el coronavirus, asumiendo que la prueba es respetable, buena, sensitiva, que la prueba me sirve, ¿verdad? Que la prueba es una prueba segura y eficaz.
Fíjense que entonces, si yo hago esta prueba, que es lo que mucha gente le están haciendo en lugares de carpas, etcétera, lo que me va a decir es que yo estuve expuesto al virus, pero no me dice si yo estoy activamente con el virus multiplicándose, si yo estoy infecciosa o qué pasa. Por esa razón, yo entiendo que nosotros tenemos que tener ambas pruebas. Tenemos laboratorios en Puerto Rico, los laboratorios tienen capacidad, afortunadamente ahora, en este momento de la epidemia, los laboratorios tienen capacidad, podemos hacer ambas pruebas y los planes médicos las cubren gratuitamente. ¿Por qué yo favorezco que hagamos ambas pruebas? Porque si usted le hacen esta prueba, la de sangre solamente, y sale positivo, no vamos a saber si usted está activamente todavía en esta fase, así que tendríamos que volverlo a llamar para hacerle esta otra prueba. Por esa razón, si ambas hacemos a la vez, ya tenemos la información completa de que esto es una infección vieja, esto es un negativo completo, usted no se expuso, o esto es una infección activa. De este punto en adelante, la doctora Segarra va a seguir hablando, continuando hablando de las pruebas. Doctora, me avisa para pasarle la... Sí, gracias, Carmen. Próxima, por favor. Aquí estamos hablando entonces de lo que, haciendo un poquito más de énfasis de lo que mencionó Carmen en cuanto a las pruebas serológicas, ¿verdad? Aquí estamos buscando que esto mide la presencia de los anticuerpos en contra del virus, no detectan la presencia del virus, no son pruebas diagnósticas, dicho por el FDA, lo tenemos más abajo, y podría dar negativo en personas que están comenzando con los síntomas o comenzando con el virus, porque según vimos con la gráfica que nos enseñó Carmen, el desarrollo de anticuerpos tarda e inclusive es bien diferente en cada una de las personas. Próximo. Aquí tenemos las pruebas serológicas que mucha gente le está llamando las pruebas rápidas porque se entiende que son unas pruebas que cuando las comienzas a hacer se desarrolla su resultado bastante rápido. Aquí tenemos el reactivo viene con estos cassettes. Cada una de estas fotos que tenemos aquí representa un paciente diferente. Y les puse una gráfica para recordar otra vez los anticuerpos que había mencionado Carmen, que cómo se van desarrollando y cómo lo vamos midiendo. En el primer caso que tenemos aquí, la C lo que representa es un control, todos los cassettes tienen su control. La G representa la inmunoglobulina G y la M, la inmunoglobulina M. Así que en ese primer caso pudiéramos pensar que fue un paciente que estaba negativo tanto a la G como a la M. En el segundo caso, lo que vemos es que la persona está dando positiva a la inmunoglobulina G, que si la miran en la gráfica es el estadio de los más tarde que aparece. En la tercera lo que vemos es la persona, el control siempre tiene que estar positivo y en este caso nos está demostrando que tiene IgM. Y en el último cassette lo que vemos, gracias Carmen, es que tiene el control y tiene la presencia tanto de IgG como IgM, y más adelante vamos a ver cómo vamos a interpretar estas cosas, pero tenemos que mirar en la gráfica que tenemos a la derecha, en ese periodo de incubación, esos anticuerpos no están presentes, y por eso nuestra insistencia que para el diagnóstico necesitamos la prueba molecular o la prueba de PCR, como le quieran llamar. Próximo. Es bien importante, y puse esto aquí porque lo vi, hasta el día de hoy, número uno, solo el personal de laboratorio está autorizado por el FDA, como mencionó Carmen, que es el que regula quién hace las pruebas, qué pruebas se hacen y cómo se hacen. El personal de laboratorio es el único que está autorizado en estos momentos para realizar las pruebas. Estas pruebas serológicas con estos cassettes que ustedes ven ahí no están autorizadas en la venta al por mayor y no deben comprarla a ninguna persona. Hay gente por las redes sociales y foto que yo tengo aquí fue de las redes sociales que estaba una persona vendiendo estas pruebas. No hay necesidad de comprarla y si lo están haciendo, las personas la están vendiendo de manera ilegal. Próxima. Pueden que hayan escuchado que están disponibles unas pruebas en el hogar, pero es importante reconocer la diferencia entre pruebas para el hogar versus muestreo en el hogar. Todos en algún momento, ¿verdad?,
A lo mejor, las mujeres especialmente, hemos ido a la farmacia a comprar una prueba de embarazo. Eso es una prueba que las farmacias venden para hacer en el hogar, y cuando esas pruebas se desarrollaron y se aprobaron por el FDA, era porque cualquier persona, siguiendo las instrucciones, podía hacerlo. Aquí queremos recalcar lo que mencionó Carmen. Estas pruebas se han ido desarrollando, por lo tanto, tienen que tener el mayor control posible, por lo tanto, no están disponibles en este momento para ser a la venta. Estos dos ejemplos que ven, a uno salió hace como 2 semanas, donde se decía que se había aprobado la primera muestra en el hogar, que fue con un hisopo, y es específicamente con una compañía en Estados Unidos, que entonces las personas se toman la muestra en la casa y la tienen que enviar al laboratorio a procesar. El próximo anuncio que vemos ahí salió tan reciente como el viernes pasado, el uso de saliva, que había mencionado Carmen, que aquí en Puerto Rico estamos evaluándolo también. Y aquí otra vez es una metodología que tiene la Universidad de Rogers para hacer la prueba molecular, y examinó o hizo las pruebas y las validaciones pertinentes para en ese equipo específico donde ellos van a recolectar la saliva, la puedan hacer. Sin embargo, esto no es para hacer la prueba en el hogar. Las personas tienen que coger esa muestra de saliva en el hogar y enviar, en ese caso, a la Universidad de Rogers. Próximo. Y nosotros aquí queremos enfatizar que no hay necesidad en este momento, ¿verdad?, de que nosotros tengamos que hacer esos muestreos y enviarlos fuera. Aquí en Puerto Rico existen más de 900 laboratorios clínicos alrededor de toda la isla, y es una ventaja que tenemos sobre Estados Unidos, porque la mayoría de los laboratorios en Estados Unidos son laboratorios grandes de referencia o laboratorios en hospitales. Nosotros en esta pequeña islita tenemos 900 laboratorios, por lo tanto, les puedo asegurar que cerca de cada uno de ustedes hay un laboratorio. Estos laboratorios proveen la oportunidad de que se tome la muestra en el hogar, que se pueda tomar sangre, inclusive muestras de COVID, así que van a requerir usualmente la orden médica y una cita previa, pero lo importante es llamar al laboratorio que a usted le quede cerca y buscar la información. Próximo. Aquí queremos volver a resumir lo que Carmen había presentado de cómo va comportándose el virus y qué prueba nosotros nos va a dar, qué información, en qué momento en que estamos infectados. Otra vez, desde la infección sin síntomas hasta que desarrollamos los anticuerpos. Próximo. Aquí era bien importante señalar que, como decía Carmen, ahora que tenemos disponibilidad de ambas pruebas, usándolas en conjunto nos puede dar mucha información. En el primer ejemplo, si una persona no estuviera infectada, esperaríamos que su prueba molecular PCR diera negativa, igual que sus anticuerpos. En el segundo ejemplo que tenemos, es lo que mencionamos, que cuando la persona empieza con síntomas, la prueba molecular es la que nos va a dar positivo. Sin embargo, es posible que los anticuerpos no hayan subido, por lo tanto, van a estar negativos IgM e IgG. En el tercer caso, ya la persona a lo mejor ya tiene más días y vamos a encontrar una prueba molecular positiva, una prueba de IgM positiva, y ahí se considera que está la fase activa de la infección, porque si recuerdan las gráficas que le hemos presentado, seguido al virus, lo primero que las personas desarrollan es la inmunoglobulina M. Luego, la persona va a seguir desarrollando la G, por lo tanto, en ese caso que Carmen está señalando, vamos a ver que la persona va a tener la molecular positiva, IgM positivo, e IgG positivo. Luego de que estas personas pasan su recuperación y le vuelven a repetir lo más seguro la prueba molecular, pues vamos a ver estas personas con prueba molecular negativo, IgM negativo y la presencia de IgG, y se puede presumir que estas personas ya la infección ha pasado y está curada. En el último caso vemos personas que pueden dar negativo al PCR, positivo IgM y positivo IgG. Si recuerdan las gráficas, pues todo esto no baja de sopetón, va bajando poco a poco, así que es posible que esa persona ya esté al final de la evolución de la enfermedad. Próximo. Aquí es enfatizando otra vez lo que es la prueba molecular. Como mencionó Carmen, es una prueba molestosa, es a través de la nasofaringe, y es importante que le moleste. Si a ustedes le tomaron esta prueba y no le molestó,
pues sospechamos a veces que pudiera ser negativo. Así que todos estos procesos de un diagnóstico, especialmente un diagnóstico de laboratorio, está envuelto desde que tomamos la muestra hasta que se analiza, y todos esos procesos tienen que estar en orden adecuado para que dé bien una prueba. Y aquí otra vez lo que se está demostrando que de ese hisopo se separa en un tubo que tiene un material que preserva ese material genético, y estas pruebas moleculares lo que buscan es ese material genético del virus. Y cuando lo detectamos a través de un equipo, se aísla ese DNA, ARN, perdón, y ese equipo nos va a decir si esa persona tenía este material genético en contra del virus. Próximo. Aquí otra vez las pruebas moleculares detectan la presencia del material genético. La prueba puede detectar la presencia del virus en pacientes antes de que desarrolle síntomas, y hemos visto la utilización de esto cuando a lo mejor a un familiar o una persona que hemos estado en contacto con ella sale positivo y nos llaman a hacernos la prueba molecular. Es sumamente importante, gente, que si a usted lo llaman porque estuvo en contacto con alguien, usted dice, no, pero fíjate, yo no he tenido síntomas. Siempre es mejor, ante la duda, saluda. Y esto, como mencionó Carmen, está cubierto por el plan. Así que nosotros vamos a poder tener personas que den positivo aun cuando no tengan síntomas. La prueba molecular también puede detectar esas personas asintomáticas en términos de que se ha encontrado con la historia de estos 4 o 5 meses, ¿verdad?, que llevamos con el virus, que pueden ser asintomáticos, y generalmente luego de aproximadamente 7 días de síntomas, los niveles del virus empiezan a disminuir. Si se recuerdan las gráficas que presentó Carmen, pues el virus entonces va a disminuir, y puede ser que al final veamos personas con serológicas positivas y la molecular negativa. Próxima. Esta es comparando otra vez las dos pruebas, que no voy a ir sobre ellas porque ya más o menos las repasamos, pero es la integración de ambas pruebas nos puede dar aún más información ahora que tenemos ambas pruebas disponibles. Próximo. Tenemos múltiples pruebas. Aquí yo quería detenerme un segundito para mencionar la ventaja que tenemos en Puerto Rico. Otra vez, nosotros al final vamos a ver gran cantidad de unos laboratorios de referencia que ya están haciendo la prueba. La realidad es que al principio de la pandemia había escasez de reactivos, no de equipo. Los laboratorios de nosotros estaban preparados para el día 1 hacerlo. Sin embargo, como mencionamos, esto es un virus nuevo, por lo tanto no existían métodos diagnósticos de laboratorio para detectar el virus. Empiezan a desarrollarse, pero estamos compitiendo con el mundo completo, porque si vieron el mapa que presentó Carmen, el mundo completo está siendo afectado por este virus. Por lo tanto, todos queremos comprar lo mismo, ¿verdad? Es como cuando vamos a Marshall y se acabó lo que todo el mundo quería. Pues esto era lo que todo el mundo necesita para nosotros poder diagnosticar lo antes posible. Así que en un principio eso era el caso. Hoy día estamos bien contentos en decir que aquí en Puerto Rico tenemos la capacidad de hacer más de 1,400 pruebas moleculares diariamente, donde los resultados, que lo más seguro escucharon, esos resultados moleculares tardan una semana, aquí en Puerto Rico no están tardando más de 24, 48 horas. Esa es la ventaja que tenemos, por lo tanto podemos actuar rápido y identificar a las personas. Esa es la ventaja. Vamos a hablar un poquito entonces cuál es el mejor uso de las pruebas y cómo nos ayudan para ir resumiendo. Carmen. Próximo. Aquí otra vez, la prueba molecular, queremos que lo tengan bien presente, identifican infección activa aún de personas sin síntomas. Puede ser que se haga la prueba y esté negativo. Si la persona da positivo, hay que actuar rápidamente. Una prueba molecular positiva le dice que esa persona está en estado de infección. Tenemos que aislarla lo antes posible. Próxima. En la prueba serológica, un resultado positivo debe confirmarse con una prueba molecular, porque tenemos que saber, de acuerdo a esta tabla, dónde están, si esos anticuerpos están empezando, y más que nada tenemos que saber si esa persona tiene el PCR o la prueba molecular positiva, porque eso nos va a decir que esa persona está infecciosa y tenemos que hacer todo lo que mencionamos. Pero una prueba serológica no le dice nada a ustedes si nosotros no la podemos complementar con las demás. Si esa persona que la serológica le dio negativo da positivo en la molecular, pues es una persona que está infecciosa y tenemos que aislar y seguir todas las recomendaciones que se dan al respecto.
Un resultado negativo de una prueba serológica no dice nada, ¿verdad? Bueno, si tiene ambas pruebas negativas en ese momento que tiene la serológica y la PCR, pues en ese momento la persona no está infectada. Una prueba serológica positiva y una prueba PCR negativa podría darnos información de que la persona en algún momento estuvo infectada. Carmen, próxima. La interpretación de una prueba PCR, si tu prueba fue negativa a la prueba molecular, eso quiere decir que no estabas infectado en el momento de la prueba. Si ese día salimos y nos encontramos con alguien que estaba infectado y nos contaminamos, eso ya no es válido. Eso es lo que queremos recalcar. Una prueba no nos está dando una autorización a salir y a seguir. Vamos a tener que seguir las medidas mientras haya una cura o una vacuna para estas cosas, como mencionó Carmen. Eso quiere decir que no te vas a enfermar, solo quiere decir que no tenías el COVID en ese momento, y si tu prueba es positiva para PCR, debes aislarte y velar por posibles síntomas. Debemos enfatizar las medidas de distanciamiento físico y social, lavado de manos y protección con mascarillas para protegernos nosotros y proteger al resto de los seres humanos que comparten con nosotros. Próxima. Resumiendo lo que son las pruebas moleculares deben ser utilizadas para detección y contener el virus lo antes posible. Otra vez, no tenemos disponible si usted tiene síntomas, si usted estuvo con alguien, si es su familiar, lo diagnosticaron. No espere que los rastreen y el Departamento de Salud le quiera decir, le diga que usted estuvo expuesto. Si usted está consciente de que estuvo expuesto, comuníquese con su proveedor de salud para que le dé una orden médica para usted también hacerse las pruebas. Las pruebas serológicas ofrecen información suplementaria y la vamos a ver más a largo plazo en cuestión de epidemiología, en términos de que, como se habla mucho de que hay personas que pudieran estar asintomáticas y desarrollar esos anticuerpos, en un futuro vamos a poder ver qué % de la población realmente estuvo expuesta, que no desarrolló síntomas y a lo mejor tiene anticuerpos positivos. Las pruebas rápidas, como les digo, el nombre rápido lo que es el mecanismo, así que no necesariamente cuando hablamos de serológica o pruebas moleculares, y enfatizando lo que dijo Carmen, los planes médicos están obligados a cubrir libre de costo compartido. Eso que tenemos a la derecha es una reglamentación del gobierno que le mandaron a todos los planes médicos indicando que eso por la ley federal tienen que cubrir estas pruebas. Por lo tanto, no hay necesidad de comprar las pruebas rápidas en la calle, no hay necesidad de hacérnoslas en la casa, vamos a ir a los sitios que lo hacen. Próximo. Y antes de concluir, quería compartir, porque lo hemos escuchado en la prensa, ¿verdad? El plasma convaleciente, si es una terapia para COVID. Eso se considera todavía una terapia experimental, pero el FDA alienta a los pacientes recuperados a donar plasma para el desarrollo de terapia. En el medio vemos la foto de la primera donante de plasma aquí en Puerto Rico y salió en todos los medios. Y a la derecha vimos que esa paciente que donó fue para un paciente que estaba en el hospital municipal y fue el primer paciente en el hospital municipal quien recibió esto. Próxima. Aquí vemos entonces las noticias alentadoras que salieron después de esa transfusión de plasma, donde dice que el paciente que recibió plasma en San Juan arroja negativo, era un paciente que estaba entubado, estaba muy malito y con ese plasma se recuperó. En el lado derecho, puse otra noticia esta mañana buscando si había algo adicional. Esto fue en Ponce, así que se ha seguido haciendo. Los pacientes recuperados de COVID deben llamar, si les interesa donar su plasma, deben llamar a los bancos de sangre para orientarse y saber si son elegibles. Esta mañana hablé con uno de los bancos de sangre y están sumamente agradecidos y entusiasmados de la respuesta que ha tenido, como siempre, nuestro pueblo de Puerto Rico ante ese llamado. Carmen, si me pones la anterior un momentito para explicar que se me olvidó. Si ustedes se fijan en la del medio, esa persona que está donando es a través de un método que se llama plasmaféresis. Algunos que hemos donado, sabemos que a veces tenemos 5 o 6 sillas donando lo que es sangre completa, pero en este caso lo que es plasmaféresis es un equipo especial. No hay muchos disponibles, no es como 7 o 10 sillas que pudiera tener el banco de sangre. Estos son unos equipos especiales porque va a recoger el suero del paciente, del donante, y le devuelve el resto. Así que por eso, próxima, Carmen.
Por eso es importante que las personas recuperadas, si tienen ese deseo de colaborar y donar su plasma, pues que llamen a los bancos, y estamos bien contentos de las respuestas que hemos tenido. Ellos me dijeron esta mañana que normalmente la persona tiene que estar definitivamente negativo a la prueba de PCR, le llevan la evidencia de que están negativos para la prueba de PCR y programan. Así que esto es muy alentador. Próxima. Aquí pues queremos agradecer a Puerto Rico Host Trust, que está comprometido con crear materiales educativos para la industria y para el público general, y podemos tener más información de dónde pueden conseguir, pero realmente queremos enfatizar con esta laminilla que mientras, como dice Carmen, no haya cura o no haya un tratamiento o haya una vacuna, tenemos que seguirnos cuidando. Ahora más que nunca que están abriendo más comercios, vamos a estar más expuestos. Si no hay necesidad, ¿verdad? Alguien me decía, ay, pues dile a tus hijos que viajen, y yo, mira, no hay necesidad, yo los vi hace unos meses, que podamos esperar unos meses más, vale la pena la salud mía, la de mis hijos y la del resto de la familia con que podamos estar. El lavado de manos nunca ha sido recalcado tanto como ahora, y yo creo que en estos 60 y tantos días que hemos estado recogidos en nuestras casas, debemos tener todo esto ya dominado, cómo usar la mascarilla, cómo lavarnos las manos y cómo mantener este distanciamiento físico. Carmen, próxima. Aquí la información del trust, próxima. Hasta aquí llegamos. Y hasta aquí Muchas gracias. voy a parar aquí la foto de la otra, que están los laboratorios que están allí, que esos son los laboratorios, algunos laboratorios de referencia que ya están haciendo las pruebas. Así que gracias. Muchas gracias. Con esa última diapositiva es que en el Puerto Rico Public Health Trust, en unión con Ciencia PR, el recinto de ciencias médicas y esos 6 laboratorios, hicimos un grupo en el cual hemos estado trabajando para remover algunas de las barreras que se pueden estar ofreciendo para hacer estas pruebas moleculares en Puerto Rico. Tenemos algunas preguntas. La primera es una pregunta, yo creo, más política que científica, pero nos preguntan por qué no podemos saber cuántas pruebas se han realizado en Puerto Rico. Si alguien de ustedes dos quiere contestarla, en confianza. Bárbara, te toca a ti. Gracias, muy bien. Aquí realmente es lo que podríamos llamar un desincronización, ¿verdad? De lo que se está haciendo en la periferia y lo que está haciendo el Departamento de Salud. Han tratado, entiendo que hay unos sitios donde se están reportando las pruebas, pero con este grupo que mencionó el doctor Rodríguez Orengo, nosotros hemos estado al tanto de lo que este grupo ha estado haciendo, y entre ellos nada más se han hecho más de 20,000 pruebas en lo que va de la pandemia. Así que esa es mi contestación de lo que pudiera dar, porque no trabajamos, ninguno de nosotros trabaja directamente para el gobierno del Departamento de Salud, trabajamos para el recinto de ciencias médicas. Tengo otra pregunta por aquí. ¿Es posible obtener un resultado de prueba rápida IgM positivo y IgG negativo con un PCR negativo? Claro que sí, esa persona ya pasó la primera fase de la infección, asumiendo que ese IgM es correcto, ¿verdad? Que es una prueba certera, exacto, que es una prueba confiable, pues esa persona puede estar en esa en esa fase intermedia que tiene IgM, todavía no ha desarrollado quizás niveles altos de IgM y la prueba no lo puede medir, y ya no tiene el virus manifestándose, así que está en esa fase intermedia. O la otra contestación que pudiera ser que es un falso positivo. Pues, exacto. ¿Vale? Quería mencionar ahí que, por ejemplo, en el banco de sangre me dijeron hoy que si una persona así fuera, por ejemplo, que tiene hoy IgM positivo, aunque tenga el PCR negativo, ellos están dando un tiempito adicional para estar seguro, ¿verdad? Que la persona, a través de, aunque no sea detectado a través de la sangre, pues sea por lo menos negativo hacia eso. Y para saber esto, como dice la doctora Segarra, pues le repites esa prueba serológica en 2 a 3 semanas y ya se supone que deberías ver IgG positiva también. Gracias. También me preguntan aquí, ¿cada cuánto me tengo que repetir la prueba de PCR una vez se me haga y salga negativa al regresar al trabajo?
ahí hay diversidad de opiniones. Yo voy a dar la mía, que es diferente a muchas personas. También depende del escenario donde usted está. Si usted está en un escenario donde usted trabaja en un hospital, en un intensivo, usted probablemente necesita pruebas periódicas porque usted está exponiéndose todo el tiempo aunque usted está usando equipo protector. Pero si usted está en un escenario de trabajo administrativo donde simplemente pues va a una oficina, nosotros recomendamos hacerse ambas pruebas como parte del proceso de comenzar a trabajar, pero una vez uno sepa qué por ciento de estos empleados de una empresa, de una escuela, de un lugar de trabajo, son positivos, que probablemente 2 de 100, y si de ahí en adelante la gente sigue con equipo protector, con sus mascarillas y su distanciamiento, yo entiendo que yo no repetiría las pruebas periódicamente, sino simplemente si usted tiene síntomas o si usted se entera que ha estado en contacto con alguien positivo. Hay que distinguir entre una persona que está en un escenario simplemente social versus una persona que está en un escenario clínico que podría tener mayor riesgo. Bárbara, ¿tienes alguna opinión? Perdón, José. No, es para que tú contestes. Sí. Gracias. Lo que siempre queremos enfatizar es cómo vamos a mantener esas medidas de contagio, que es el lavado de manos, el uso de mascarilla. Yo sé que a veces nos ponemos paranoicos con todas estas cosas y quisiera a lo mejor todos los días hacerlo, no sería el mejor uso de las pruebas. Como menciona Carmen, cuál es nuestra exposición y siempre velar los síntomas, cualquier cambio en sus síntomas o como ustedes, ¿verdad? Una manifestación diferente a lo que tenía en el anterior, comunicarse con su médico. También nos preguntan si las pruebas salen negativas y no presenta que la persona no tiene la enfermedad, ¿puede irse a hacerse procedimientos médicos electivos? Sí, hoy en día en muchos hospitales se está recomendando que se haga la prueba molecular previo a procedimientos electivos. Electivo quiere decir programado, porque si usted tuvo un accidente de carro, se rompió lo que fuera y lo tienen que operar de emergencia, tiene una hemorragia, ahí pues eso es una emergencia. Pero un procedimiento electivo que está planificado, pues nosotros queremos, como cirujanos, queremos saber si esa persona no está infectada en este momento. Así que preferimos una prueba molecular no más de una semana antes de la fecha de la cirugía, preferiblemente mientras más cercano. ¿Por qué? Porque si resulta que está infectado, activo, sin síntomas, este no es el mejor momento para hacerse una cirugía electiva. O usted podría recuperarse más lentamente o usted podría complicarse en esa cirugía, no solo para proteger el hospital, el personal, porque el personal va a estar con equipo protector, es precisamente para proteger su salud ante un procedimiento quirúrgico. Gracias. Debido a que hay un plan para reabrir la economía, ¿será posible que se hagan todas las pruebas a todos los empleados como están haciendo con los empleados de comedores escolares? Me preocupa porque soy maestra. Gracias por esa pregunta. Fíjese que hoy salió en las noticias que cerraron unos comedores porque había un personal que salió positivo. Si no hubiéramos hecho las pruebas, no hubiéramos sabido que esas personas son positivas. Precisamente ese es el rol de las pruebas, sobre todo en personas que no tienen síntomas. Como nosotros no sabemos qué ha pasado en Puerto Rico en los últimos par de meses, dónde hemos estado, yo personalmente recomiendo que se hagan ambas pruebas antes de comenzar a trabajar. Pero no tiene que hacérsela el día antes, usted puede hacérsela hasta 3 semanas, un mes antes, porque lo que queremos es saber que usted no está activo, infectado, infeccioso. Bárbara, ¿quieres comentar algo? Siguiendo la misma línea de Carmen, ¿verdad? Otra vez, todavía no se está exigiendo a nivel de OSHA, pero sí están disponibles y se las pueden hacer eso. Y segundo, que el que se la hagamos todos los empleados, otra vez no quiere decir, pues ahora todos vinieron porque están negativos, podemos todos compartir y sentarnos en el comedor. Y esa es la parte que más nos preocupa. Es importante que sepan que otra vez esa prueba negativa hoy nosotros no tenemos control de los empleados después que salen de la oficina o qué es lo que hacen, así que nosotros siempre vamos a mantener en los trabajos el monitoreo y el seguimiento a los síntomas y si alguna persona se pudo contagiar. Así que el mensaje principal es, pues sí, antes de que empezar, pero una vez que empecemos, ver síntomas y que nadie... Perfecto.
Gracias. Me comentan por aquí que algunos planes médicos, si la orden médica tiene ambas en la misma orden médica, no te la van a aceptar. Así que tienen que estar seguros de que se la pongan en diferentes orden médica. Eso es incorrecto. Bueno, hay algunos, están bueno, diciendo de que algunos planes médicos están utilizando. Okay. Por eso no digo el santo. Ok, está bien, digo pero pues entonces vamos a ver cómo se trabaja con eso, porque dependiendo del diagnóstico que su médico ponga como el diagnóstico para hacerse esa prueba, se pueden hacer ambas pruebas a la vez el mismo día con su plan. Así que es cuestión de ver qué diagnóstico se le pone a esa prueba en la orden médica. Ahora están haciendo muchas preguntas. Estoy aquí tratando de estar... ¿Cuál es el propósito de hacer pruebas rápidas al azar en la población si una prueba negativa no significa nada? No significa que no tengas el virus. Bueno, yo si quieres yo empiezo, Carmen. Otra vez, al inicio de la pandemia no se conseguían ningún tipo de pruebas, ¿verdad? Había una competencia bien grande para las pruebas moleculares, estaban bien escasas y presumo que una manera de tratar de hacer algo, ¿verdad? Pero estamos claros que esas pruebas no son diagnósticas. Otra vez van a tener su lugar más adelante para nosotros saber quiénes a lo mejor estuvieron contagiados asintomáticos, usarlas en combinación, como dice Carmen, ahora nos está dando muchísima información, pero lamentablemente en el momento hace 2 meses atrás, a lo mejor era lo que estaba disponible, no sé, Carmen. Sí, otra vez, aunque una persona no tenga síntomas, si nosotros podemos hacer ambas pruebas, vamos a identificar personas infectadas y vamos a parar el contagio. Acuérdense que hasta la mitad de las personas infectadas no tienen ningún síntoma. ¿Cómo los vamos a saber que están infectados y para poder aislar a esa persona? Si no le hacemos la prueba, no lo vamos a saber. Yo entiendo que hay poca gente en este momento, si hacemos muchas pruebas, va a haber muchas pruebas negativas. Felicidades, usted tiene una prueba negativa, fantástico. Eso quiere decir que usted se ha cuidado. Ahora, eso quiere decir también que siga haciendo lo que está haciendo, protegiéndose, cuidándose, su mascarilla y su distanciamiento. Carmen, dicen por ahí que teniendo la experta materno-infantil, que nos diga cuál es el efecto del COVID-19 con relación a... Bueno, transmisión, si es posible. Okay. Porque me dijeron los otros días de que encontraron COVID-19 en semen. Sí, podemos hablar del semen y podemos hablar de la mujer embarazada. En la mayoría de los estudios no ha encontrado virus en placenta, líquido amniótico, leche materna ni secreciones de la mamá. Hubo un bebé que se piensa que se infectó y todavía está en controversia y se piensa que se infectó durante el embarazo, pero no sabemos necesariamente. Una mamá que tiene diagnóstico de COVID o sospecha que está de parto, nosotros preferimos que esa mamá separar el bebé, por lo menos una vez ya nace el bebé, separarlo a 6 pies de distancia. Si la mamá va a lactar, se limpia bien, se pone su mascarilla, lo ideal es que pueda extraer la leche y otra persona que no está infectado le dé la leche al bebé. Si es una mamá sola que no tiene más nada y o quiere lactar y no tiene más nadie que le ayude, pues con mascarilla, limpiándose bien, eso. ¿Por qué? Porque en la leche no hemos encontrado el virus. El asunto del semen es otra situación. Y antes de llegar al semen, no se han encontrado defectos congénitos asociados a la infección en el embarazo porque no cruza la placenta, no infecta al feto. Afortunadamente, a diferencia del Zika, que sí causaba defectos. El semen, que se haya encontrado virus o partículas virales en muestras de semen, y eso es un reporte de China, no quiere decir que se transmite sexualmente. Quiere decir que podemos tener esas partículas, pero no sabemos si esas partículas son infecciosas. Si ese virus puede contagiar a otras células y transmitir a la persona que recibe ese semen. Y ahí hablamos de donantes de semen, los in vitro, todos estos procedimientos. Obviamente, en la actividad sexual hay una cercanía más allá del intercambio de secreciones, así que el semen es lo menos que nos preocupa, es la cercanía respiratoria. Y entiendo de que mañana tenemos también un webinar con relación a el embarazo y COVID-19, así que pueden buscar la información en paralasaludpublica.org, que ahí vamos a tener más. Ahí están
donde se pueden inscribir para ese webinar. Quiero aclarar que el lugar mejor para un bebé nacer es en un hospital. Hay un riesgo mayor de mortalidad y de complicaciones en los partos en las casas para el bebé, porque la mamá puede llegar a un hospital aunque tenga una hemorragia, pero el bebé puede que no. Así que nosotros enfatizamos grandemente que el mejor lugar para tener un parto para un bebé nacer es en un hospital. Mira, esta pregunta yo estaba discutiéndola con una persona esta mañana, que es importante que no se ha mencionado el uso de guantes. ¿Cuál es la posición de ustedes dos con relación a los guantes? Mi colega, vamos a ver. Como tecnóloga médica que soy, ¿verdad? Nosotros, de hecho, a mi esposo, para decirle franco, no le he dejado ni salir de la casa porque no saben usar los materiales. Uno como tecnólogo vivimos con esto todo el tiempo. Es mejor lavarse las manos. Las barbaridades que uno ve la gente cometiendo y usando los guantes no es necesario, ¿verdad? Yo a veces cuando he ido al recinto a trabajar me llevo un guante para abrir una perilla y ahí mismo lo boto, ¿verdad? Si uno tiene cantidad de guantes para cambiarse a menudo, eso sería, pero realmente lo importante, usted sale, tocó cosas que no estaban en su hogar, llega a su casa, se lava las manos y eso va a ser mejor que usar cualquier guante porque el problema del guante es que da falsa seguridad y contamina más. La parte de la cara y todo. Carmen, no sé si quieres añadir. Sí, yo como estoy acostumbrada a usar guantes todo el tiempo y usar doble guante, pues un solo guante no me molesta, pero es cierto que el guante, si lo usamos prolongadamente por más de 4 horas, en realidad lo que estamos es andando con algo contaminado y tocando cosas y contaminando todo lo que toquemos. Así que para eso lo más importante es el hand sanitizer. Si no podemos lavarnos las manos, pues entonces tenemos hand sanitizer en el escritorio, en los lugares de trabajo y en los lugares donde estamos. Y en el bolsillo. Exacto. Sí, voy a tomar privilegio de moderador y voy a seguir con las preguntas porque están bastante interesantes. Así que, Elizabeth, lo lamento, pero vamos a pasar de las 2 de la tarde. Con relación a la colección de muestras nasofaríngeas, están especificando que se deben tomar las muestras en ambas fosas nasales, chachos. No sé, ¿Sí? En ambas. Yo viví esa experiencia y... ¿En ambas? Sí, sí. Y te voy a decir, la tecnóloga que me tomó las muestras, Dios la bendiga, porque yo hice un show. Yo casi, yo pensaba, bueno, es un hisopo bien finitito, eso no me va a molestar. Cuando eso llega, y yo siento que eso está tan profundo, te voy a decir que lo que hice fue, le toqué las manos. Ella se alejó así, pero dejó el hisopo puesto, que si no hubiera tenido que volver a empezar el proceso, y me dice, todavía falta como 1 pulgada más para entrarlo. Yo, ay, Dios mío, así que por eso es que les digo de verdad que lo viví la experiencia y molesta, pero tiene que ser de los 2 lados, porque como el hisopo es tan finitito y tan chiquitito, lo que queremos que tener un poquito de secreción para poder que haya material para hacer la prueba. Y ahí yo quería añadir lo importante, o sea, los héroes que están detrás de la toma de muestra, porque es un riesgo bien grande, porque es cuando a uno se toca la nariz y le da con estornudar, muchas personas estornudan encima del que está haciendo esa prueba. Así que esos tecnólogos médicos y personas que están tomando las muestras, tenemos que quitarnos el sombrero porque están directamente expuestos a que esta persona estornude y todo, y tienen que tener la mejor protección posible. Y obviamente están con equipo protector completo. Carmen, ¿cómo se hace la prueba al bebé? Tengo mi bebé que tiene 5 meses, lleva todo este tiempo conmigo, pero pronto lo tendré que llevar a cuidar. ¿Es recomendable hacerle la prueba? Si la mamá no ha tenido síntomas y a la mamá en algún momento se le pueden hacer sus pruebas moleculares y serológicas y ambas están negativas, yo no creo que el bebé haya que hacerle ninguna muestra. Yo puedo hablar de una paciente que yo tuve recientemente que la habíamos atendido, tuvo su bebé y a esa paciente como que ella me dice, yo soy ansiosa y yo quería que me hicieran la prueba, y ella fue y le hicieron las pruebas moleculares y salió positiva, perdón, a las pruebas serológicas, a las pruebas de sangre, salió positiva a las pruebas serológicas, su esposo salió negativo a las pruebas serológicas. Eso fue un jueves. Y yo le digo, pues inmediatamente hay que darte órdenes para hacerte las pruebas moleculares porque yo no sé dónde está. Y es una mamá que había parido, ya tenía como 1 mes y medio de haber parido. En ese fin de semana se enferma,
Y entonces estaba la pregunta si estaba infecciosa o no. Eventualmente cuando se le hacen sus pruebas moleculares salen negativas ambos. Y ya habíamos puesto al bebé con los papás de ella para que no, si, ante la duda. Y el plan era, si ella salía positiva a la prueba molecular, entonces le hacíamos las pruebas al bebé. Pero así que la mamá y el papá nos pueden decir si ese bebé está en un escenario de riesgo. Si no está en un escenario de riesgo, no le hagamos pruebas a los bebés. Que no tengan síntomas. Y la última pregunta, ¿cuál sería el código de ICD-10 que se debe poner para que pueda cubrir las dos pruebas a la vez? Déjenme, pues tengo que buscarlo en mi compu, un momentito. Okay. Pues mientras Espérate. Carmen lo busca, vamos a poner, Brian, si puedes poner la encuesta para que la vayan llenando. Y ahí están las métricas. Por favor, llenen la información, que eso nos da el conocimiento para seguir haciendo cosas como esta o cosas diferentes. Así que agradecemos que puedan llenar. Aquí estamos. Este código ya lo tengo. Si lo puedes escribir en el chat, te lo agradecemos. Sí, muy bien. Espérate, déjame escribirlo todo. Vamos al chat. Espérense que se me quedó algo aquí. Bueno, mientras Carmen lo escribe, le damos las gracias a Carmen y a Bárbara por una excelente presentación. Esperamos que hayan aprendido, porque ese es el fin de todo lo que estamos haciendo en el Puerto Rico Public Health Trust, en colaboración con Ciencia PR y los demás colaboradores. Les invitamos a que mañana se unan a nosotros a la parte de las mujeres embarazadas. Pueden buscarlo en paralasaludpublica.org. También tenemos una actividad en estos momentos que está ocurriendo en el Science Trust, que es la premiación de las grants rápidos que se dieron a nuestros compañeros científicos en Puerto Rico, sobre $100,000 a cada uno de ellos, que están haciendo 6 grandes experimentos. Fueron 80 personas que sometieron, así que fue una gran competencia y esperamos que sigamos haciendo ciencia y creando conocimiento en Puerto Rico a través de ciencia del Fideicomiso de Ciencia y crear esta equidad de salud pública en lo cual estamos enfocados dentro del Puerto Rico Public Health Trust. Así que le agradecemos a todos, por favor llénenos la encuesta y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias a todos. Bonito día.